Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática para analizar desde un punto de vista plural y democrático y amplio los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Además, se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja y asimismo por 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Juan Cheput, e inmediatamente después que se conecte con Víctor Andrés García Belaúnde, vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Bien, en esta semana ha ocurrido un hecho un poco imperceptible, pero yo creo que vale la pena que se destaque. Es la interpelación al ministro de Inclusión Social de Martini, el cual había sido absuelto en una votación de censura que se dio la semana pasada y que significó la caída del ministro Mucho, el ministro de Energía y Minas. Él se salvó y en consecuencia ahora que se lo interpele, pero sobre todo de que exista ya un número de firmas para su censura, implicaría alguna variación por parte del Congreso. Sobre la censura o no de Martini y si hay una actitud distinta por parte de las fuerzas congresales, vamos a conversar y le pedimos en primer lugar la opinión a nuestro amigo Juan, a Juan Cheput, eh, diciéndole en primer lugar, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Adelante. Muy buenas tardes, querido Ángel. Un saludo también para Vitocho, que se incorpora en cualquier momento. Bueno, acá, más allá de los votos que se podrían necesitar, creo que tendremos que profundizar en el cambio de actitud del Parlamento. Como tú bien has mencionado, reseñado, hace tan solo unas semanas estuvieron sobre la mesa dos mociones de censura contra Rómulo Mucho y contra Julio de Martini. En el primer caso procedió casi de manera express y en el segundo caso se le dio la oportunidad de ir a la interpelación. Para quienes dicen que la interpelación es más que suficiente, yo les recordaría que para proceder a una moción de censura de un ministro, son necesarios cualquiera de los siguientes tres elementos: que el ministro se presente en cualquier comisión del Congreso y su posición no sea aceptada, puede llevar una moción de censura, el mecanismo de la interpelación y, por otro lado, la moción abierta presentada en el Pleno. En este caso se está yendo por el lado de la interpelación, que al parecer ha cometido el mismo error que en su momento cometió Martín Vizcarra: ningunear al Pleno. El señor entró con una actitud absolutamente soberbia, no hizo un mea culpa, prácticamente contestó con monosílabos y se marchó, ¿no? O sea, no pasaba nada para él. Se sentía confiado. ¿Cuál fue la respuesta del Parlamento? Ah, ¿no nos respetas? Vamos a la censura. Y en ese sentido, lo llamativo del caso está que el propio Fujimorismo, a través de su vocera Patricia Juárez, ha dicho ayer en horas de la tarde que el Fujimorismo está evaluando la censura, que es una posición diametralmente opuesta a lo que señalaban hace 2 semanas, indicando que no era motivo suficiente como para censurar al ministro el tema de Caliwarma. Ahora el Fujimorismo está evaluando y yo creo que lo que harían sería lo siguiente: como la moción de censura presentada es por los partidos de izquierda, encabezado por Sigrid Bazán, creo yo que el Fujimorismo, y eso es un mecanismo completamente válido, va a presentar su propia moción de censura, ¿no? Para que de esa manera en el Pleno las unan y ellos no sean furgón de cola de la izquierda. Pero al final se juntan porque las dos tienen el mismo objetivo y se va a votar en el Pleno. La cosa es que en ese momento Julio de Martini podría estar pasando sus últimos momentos, salvo que en el último instante pretendan salvarlo, con las consecuencias nocivas para aquellos partidos que voten a favor de él, pues sería ponerse del lado de aquellos que le venden alimento para mascotas o que le dan alimento para mascotas a los niños. Así que yo creo que la suerte del ministro de Martini está echada. Sí, es interesante lo que dice porque en efecto el señor de Martini pasó el primer examen la semana anterior, pero además como que dándole tiempo para que haga una reestructuración que ha significado fundamentalmente el cambio de nombre.
de Caliwarma a Guarnicasi, no sé, la verdad que no recuerdo exactamente el término Yo quechua, tampoco. pero es un cambio de nombre que yo supongo que tendrá más consecuencias que el cambio de nombre, ¿no? Pero en fin, yo pensé que con eso ya el tema estaba saldado y que más bien la interpelación iba a ser un mero trámite en la medida que ya estaba programada y en fin, qué sé yo, ¿no? Era una cuestión que ya pues, si ya se produjo la rectificación, si la presidenta le ha ratificado su confianza, si se ha cambiado, si la reestructuración es el cambio de nombre, aparentemente el tema estaba salvado, pero la verdad yo no había advertido, lo que tú dices bien, es de que había intentado pulsar innecesariamente, creo yo, con la representación nacional y entonces le ha salido el tiro por la culata, porque la verdad, y estaban dadas todas las condiciones para que eso sea solamente un trámite de escucha y punto, y ahí quedara, y que no se pasara a la etapa siguiente del voto de censura. Ahora, se va a producir, parece ser, y yo sí creo que el ministro eh, independientemente del cambio que haya hecho, es políticamente responsable, probablemente no tenga culpas, y eso solamente lo puede decir el Ministerio Público, que por cierto ya abrió una investigación preliminar al respecto, pero él ha estado durante demasiado tiempo al frente de esta cartera, incluso cuando la señora era presidenta de de este mismo ministerio, él se desempeñó como viceministro, o sea, en su caso, no hay ninguna razón para suponer que este tipo de alimentos fraguados, carne de perro, malograda, qué sé yo, es algo que lo ha sorprendido, ¿no? Ellos han conocido de tiempo a los proveedores, su calaña, para que hagan, porque hay que tener realmente una entraña muy baja para darle ese tipo de alimentos perniciosos a los niños, a los más vulnerables. Hay que ser bien desgraciado, realmente, bien desgraciado. Entonces, yo creo que después de 2 años, casi 2 años, hable de reorganización, cuando él ha estado metido en este asunto, me parece, digamos, insuficiente. Y por esa razón sí, yo creo que le corresponde dar un paso al costado, si no lo ha hecho directamente a través del voto de censura. Pero tú has dicho una cosa más interesante, que yo creo que sí valdría la pena pensarlo y llevarlo para la próxima semana es si esto está haciendo que la mayoría parlamentaria cambie de actitud y de una decisión complaciente de amortiguación a los errores de los ministros pase a ser un poco más implacable y busque la censura de los mismos, quizás ya con miras al escenario electoral que se abre sin duda el próximo año 2025. Estaríamos ante un giro y eso precariza a un grado sumo la propia posición de la señora Boluarte, porque si ahora las mayorías parlamentarias que le han dado sustento hasta la fecha se cansaron de ello y empiezan a tumbarse, a censurar a sus ministros, es perfectamente dable que por cualquier circunstancia y razón, que hay varias ahí que están dando vueltas, se pueda producir una vacancia presidencial, ¿no? Lo que parecía difícil, imposible hace unos meses atrás, hoy cobra mucha verosimilitud, ¿no? Así es, mira, has dicho una cosa muy acertada, ¿no? El cambio de nombre pretendió darle un giro a la situación de Julio de Martini y no, en verdad, no generó absolutamente nada, ¿no? Fue una maniobra burda, pero que nos lleva a una situación, el poco nivel político de todos los ministros actuales. Mira, un ministro con experiencia, y no te digo de que haya sido ministro antes, sino un ministro con experiencia política, porque muchas veces se confunde políticos uno no necesita ser congresista ni ministro para ser político, si no preguntémoselo a Aya de la Torre, ¿no? Que su primer cargo público fue a los 83 años. Entonces, un político sabe perfectamente que tiene algo que otorgar. Y si está cuestionado por el Parlamento, lo mínimo que tiene que hacer es un reconocimiento de culpa, porque definitivamente ha habido una situación atroz con los niños, Obvio, ¿no? Pero el señor va con una actitud soberbia, ¿no? Patanesca, ¿no? De desprecio al Congreso. Anda, ahora toma vas a beber de tu propia medicina, pues, ¿no? Eso demuestra, pues, el bajísimo nivel político de estos señores, que es igual a Gustavo Adriancén, Juan José Santibáñez, tienen aires de autosuficiencia, ¿no? Su cara de mala, gestuosos, ¿no?
así siempre mirando feo. ¿Por qué? Porque creen que en el Congreso no les va a pasar nada y no se dan cuenta que, bueno, Enrique Chirino Soto decía que el año más turbulento era el tercero, lo llamaba la comezón del tercer año. Yo creo que ahora es el quinto año, el cuarto, el que va a tener esas características, obviamente porque estamos hablando, mira, se cumple, Dina Boluarte entra a su tercer año y se cumpliría lo dicho por Enrique Chirino Soto. El tercer año siempre es el más difícil, ¿no? Sí, Es sí, el sí. del Claro, terremoto. solo que ha cambiado el cronograma, ¿no? Claro. Claro, ingresa a su tercer año Dina Boluarte y estaría enfrentando ya este nuevo alineamiento de fuerzas que obviamente van a llevar a una situación más crítica al gobierno. Sí, mira, y tiene verosimilitud lo que dices por lo siguiente, además, porque como ya estamos en la recta de la campaña electoral, los partidos parlamentarios que han tenido, digamos, mayor peso, necesitan un poco limpiarse de la enorme carga negativa que el Parlamento ha implicado para todos ellos. Y la principal imputación es haber sido cómplice de la señora Boluarte. Y eso lo van a repetir durante la campaña electoral tirios y troyanos, unos y otros, y la verdad es que si la señora sigue gobernando en ese periodo y sigue causando problemas y su acercamiento, aproximación es absolutamente negativo en términos de respaldo electoral, la tentación de librarse de ella y decir, bueno, ya estamos en contra de la Boluarte, hicimos lo que pudimos, la gobernabilidad, qué sé yo, les daría un mejor espacio y un mejor discurso para poder enfrentar la campaña electoral, ¿ah? Entonces, desde el punto de vista del cálculo, sí, 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 es posible que estas fuerzas que hasta ahora han sustentado, han apoyado a la señora Boluarte, cuando ya llegamos, no va a cambiar el cronograma electoral, porque inclusive cuando ya estamos tan cerca, a pesar que la Constitución habla de 4 meses, ya no tiene sentido pues adelantar el proceso para 4 meses, ya que se cumpla. No pasó en la elección de cuando cae Lagarto Vizcarra con Castillo, ya estábamos en incluso con las elecciones convocadas. Entonces sí puede ser que el próximo año apenas se convoquen las elecciones, antes o después, los partidos ante un nuevo desbarajuste de la señora pretendan esta vez sí desbaratarse de ella, ya, porque esa fecha no Ah, pero cambiaría, mira, creo. sobre ese particular yo quería comentarte algo que he conversado con algunos amigos comunes en los últimos días y que por obvias razones de respeto a, a la fuente política, no voy a mencionar sus nombres, pero son políticos con vigencia parlamentaria. Una de las cosas que están evaluando es el adelanto de elecciones, pero un periodo de transición largo, Sí, al estilo mexicano, que son 7 meses. sí, sí. Entonces, es que acá hay un asunto que tenemos que observar, querido Ángel, que es que es increíble cómo la señora Dina Boluarte no gatilla ni un instrumento que le permita salir de esa crisis. Por ejemplo, el cambio de ministros. Es Sorprendente, impresionante, es sorprendente. sorprendente. O sea, ella tiene mecanismos para salir de eso y aprovechar la coyuntura de fin de año, Por lo menos, ¿no? Pasar el año. por supuesto, pero persiste en un elenco ministerial que no le contribuye en absoluto a romper la racha de caída libre, ¿no? Entonces, eso obviamente, mira, en un contexto en el cual hay crecimiento económico, pero no en la microeconomía por la extorsión, de inseguridad ciudadana, de inflación en las bajas esferas, del nuevo alineamiento de las fuerzas políticas, 1 año y medio es un montón. Sí. Es un montón. Entonces, yo no sacaría del horizonte la posibilidad de un adelanto vía la vacancia. Si surge, por ejemplo, algún elemento grave en los próximos días, que podría surgir, sobre todo en lo vinculado a la fuga de Nicanor o de Vladimir Sí, Cerrón, ese es el tema más débil, sí, yo creo que sí. que por ahí están yendo ya cada vez hay mayores elementos de juicio sobre lo que pasó en el sur, en las playas del sur. Sí, Bueno, la fórmula que se utilizaría para respetar abril del próximo año o 28 de julio del próximo año sería un periodo de transición que podría significar 6, 7 meses, ¿no? Al estilo mexicano. sí, sí, sí. Bueno, pero en fin, son fórmulas que se vienen trabajando y el solo hecho que se rumoreen significan que no hay calma en el horizonte.
No, pero creo que hay un dato que para terminar esta estación, decir lo siguiente. Sí, tienes razón. Si mañana De Martini censurado efectivamente, yo creo coincidir contigo de que pasamos una nueva etapa en la actitud del Parlamento en relación a la presidenta. Cambia un Ujú. poco la regla, la relación, ¿no? Van a ser Así más es. duros, no le van a tolerar a los ministros y eventualmente la vacancia va a empezar a cobrar corporeidad. Bien, ¿qué te parece si pasamos al segundo punto? Habíamos acordado hacer un comentario sobre las reformas electorales que se están haciendo. Se vienen Ujú. haciendo de modo abundante y no se terminan de conocer todas ellas. Yo escuchaba a muchos decir que no conocen o no saben el destino de las mismas y efectivamente esta sería, a mi juicio, la tarea más importante de este Congreso para garantizar de la mejor manera la transición a la democracia en las próximas elecciones, o sea, que las reglas estén sumamente claras y que permitan que se transparente sin ningún tipo de obstáculo la voluntad popular en las urnas. Ujú. Entonces, por eso Así las es, mira. reformas son importantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay varios elementos que nos están llevando a duda, ¿no? Y se nota claramente en lo que podemos leer o escuchar en los medios de comunicación. Una de ellas tiene que ver con que hay muchos que están confundiendo dictamen con la ley propiamente dicha. Sí, Muchos casos hay dictámenes de la Comisión de Constitución, pero que aún no han sido discutidos en el Pleno, pero ya se están dando como cosa juzgada o cosa aprobada, ¿no? Y no es así. Y además, eso todavía tiene un periodo adicional que es si la presidenta o el gobierno las va a observar o no. Pero hablando de dictámenes, podríamos decir que otro común amigo, Fernando Rospigliosi, ha tenido, creo yo que está teniendo una labor efectiva al frente de la Comisión de Constitución y por lo menos hay un dictamen que creo yo que es razonable, el que promueve las alianzas. Si se juntan dos partidos, 5%. A partir de allí, la alianza puede tener 5%, y ahí hay una confusión. Hay quienes dicen un partido solo, 5, con uno más 6. No, o sea, la alianza 5. pues Y a ese es raro. A mí, yo la verdad la tenía, porque yo había leído, partir 5% es la valla para los partidos. Entonces, si el partido se junta con otro, debería ser uno 5%. más. Yo pensé que 6 era para uno más, uno o más. O sea, Ujú. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero Pero cuando lees, dice han la hecho la alianza, distinción, sí. ¿no? Sí, sí, Y, discutimos, lo discutimos, porque a mí es anómala esa fórmula. La fórmula era 5 el claro, partido y las alianzas, todas ellas, uno más. Está bien, se claro, pero entiende. ahorita ya hablamos, la alianza propiamente dicha que es con uno, es 5. Sí. Y a partir de allí para cada partido, o sea, en O otras sea, la palabras, aliancita chiquita es uno, es igual, 5. la Se mantiene. alianza, la célula básica de la alianza, que son dos, es 5. Ya. Por ponerlo así, ¿no? Y luego a partir de allí uno más, 6 y así sucesivamente. Que creo que es válido porque No, va a no, pero permitir. 6 se mantiene para todo. Ya no hay 6 Ah, 7 8. sí, me he expresado mal, tienes razón. Sí, Ya sí. es 6 flat. No, es que la redacción, oye, querido, es terrible. O sea, yo he hablado Sí, con varias gente y hemos discutido un montón por eso. Porque la fórmula es atípica, esa que una alianza con 5 y los partidos con 5, entonces todos los partidos deberían ir en alianza, ¿no? No pierden claro, nada. Claro. así es. Entonces, en estos momentos, si por ejemplo se junta nuevamente el APRA con el PPC, 5 puntos Sí, para pasar la valla, ¿no? sí, Pero si van con Acción Popular, 6. Y a partir de ahí pueden ir con 10 más, 6, ¿no? así es. Entonces, el problema en el medio que no se ha resuelto es cómo se escogen las listas parlamentarias. Eso va a ser la pelea de pulpos en todos los partidos, en el sentido que no se sabe quién iría primero y obviamente eso va en contra del propio, muchos partidos no quieren ir en alianza por eso y porque simplemente sería perder posiciones estelares, por ponerle un nombre en lo que se refiere a la lista. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de voto individual, ¿no? Una elección en la cual se elige a la persona y no al partido. Por eso es que hay otra posición que se ha puesto en el debate, que es el de lista cerrada, ¿no? Y ya no la elección hacia la persona, sino ir por lista cerrada para evitar este problema que se generaría en todos los partidos. Sí. Entonces, estando a 4 meses de la convocatoria a elecciones,
Yo creo de que Eduardo Salguana tiene que plantear una legislación extraordinaria. Tiene que haber una legislación en el periodo de verano del Congreso, pues esto no se puede tramitar en la comisión permanente. Tiene que seguir trabajando la Comisión de Constitución y tiene que haber una legislatura extraordinaria Sí. para que se pueda discutir adecuadamente. Ese es uno. Y el otro tema importante, no tanto para la elección presidencial y las generales, es para las municipales regionales, es permitir que se eleve a 30% el número de invitados y por otro lado, ya no poner la obligación de que el candidato a alcalde o el presidente regional tenía que ser inevitablemente militante de partido, ¿no? Inscrito un año antes. Ujú. Me parece que eso es un poco rendirse ante la realidad de los hechos. Todos tus partidos han crecido ahorita mismo, pues te das cuenta, no hay un sistema de partidos que merezca ese nombre y por esa razón los formalismos, las cosas duras que sí corresponden a ese proceso real, no se puede aplicar al sancochado que tenemos ahora. Entonces, que finalmente pues, los partidos puedan invitar a sus alcaldes y tener 30% de invitados, sí, pues es una posibilidad que es más coherente con la realidad que con un precepto ideal en un escenario donde, repito, el sistema de partidos es un dicho, pero nada más. Estoy de acuerdo contigo, pero tengo entendido, estando de acuerdo contigo, que hay partidos que se oponen a eso porque significaría la fuga masiva de Sí, algunos ¿no? Por ejemplo, APP. En APP hay un gran descontento con la posición de César Acuña, que dicho sea de paso, justificada la desazón de algunos militantes, y estarían esperando que se sí, brinde esta puerta de ingreso a otros partidos por la sí, vía del cierto. diputado y se irían en estampida, ¿no? Mira, imagínate que el partido APP, otra vez siguiendo con el ejemplo, no quede bien colocado en las elecciones generales, ¿no? Que van a terminar recién finalmente con la juramentación en julio. Ujú. En octubre tienen que ir unas elecciones, se le escapa a todo el mundo, Por supuesto. Y por mira, razones de sobrevivencia. pero mira la situación de nuestro sistema de partidos, ¿no? Si es que existe, ¿no? Yo siempre he tenido ahí una discrepancia con amigos nuestros como Nicolás Lynch o Juan de la Puente, ¿no? Yo soy de los que piensa que no hay sistema de partidos en el Perú. No hay, pues no hay. No hay, o sea, no existe un sistema de partidos. La verdad, no Y, hay un partido político que canse dentro del tipo ideal beberiano, ¿no? No hay un claro, partido. Hay así es. algunos más chiquitos, pero todavía están lejos, ¿ah? Qué buen No. ejemplo, ¿ah? No. Qué buen ejemplo mencionar a Max Weber, ¿no? En el sentido del arquetipo del partido Sí, político, sí. porque, No hay, pues. porque muchos están pensando pues en el partido sartoriano, ¿no? De Sartori, de Bobbio, que la verdad yo creo no responde a la definición clásica de Max Weber, que para mí es la que se mantiene como una institución a lo largo del tiempo. Un partido donde el eje sea la discusión, la agenda, que tú hablabas hace un rato, la gran amalgama dentro de un partido político es la agenda y la ideología, ¿no? La ideología es el marco y la agenda es la amalgama, lo que une los diversos criterios. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día en la gran mayoría de partidos? No hay agenda. Perico de los Palotes dice A, fulano dice B, sutano dice C, ¿no? Y no hay una agenda común y no hay una amalgama ideológica, que era lo que conversamos contigo hace unos minutos fuera de cámaras, que esa debería ser la columna para unir a los partidos en torno a las alianzas, ¿no? Bueno, ya está Vitocho, nuestro querido Sí, amigo. sí, sí. Oye, no, Vitocho, efectivamente, mira, yo quería decirte, estamos hablando sobre las reformas electorales en el Congreso. Quisiéramos que ya para cerrar con tu intervención, este tema, ¿qué opinas tú sobre las mismas? Estamos haciendo el tema de flexibilizar para las municipales, las regionales, el tema de El 30%. bajar o no la valla cuando hay alianzas. En fin, tu opinión al respecto, que debes haber enterado de algo. Bueno, yo sin entrar en los detalles porque no los conozco y puedo equivocarme, lo que yo veo y lo que te he escuchado a ti antes de ingresar, digamos, lo que he conversado lo que te he escuchado a ti y a Juan, yo creo que están tratando de surcir un hueco que dejaron antes. Están tratando de perfeccionar o mejorar unos proyectos
unas leyes, unas normas que estaban ya escritas y que ellos contribuyeron de mala gana. Y se dan cuenta que se están atrapados en su propia legislación, en sus propias normas, y quieren salvarla. Y es muy complicado. Es muy complicado porque aquí hay presiones de partidos que son negocios, ¿no? Como Podemos, etcétera. Son partidos que no tienen ideas, que tienen simplemente presiones y gratificaciones y reconocimientos a través del Parlamento para sostenerse en base pues a normas que puedan aprobar en el Parlamento. O sea, es un partido de intereses, nada más. Y entonces ellos lo que quieren es ahora presionar para que la ley se modifique, aunque ya está, creo que está modificada en primera instancia, en primera votación, para poder hacer alianzas y permitir que los invitados crezcan, no sean 20, sino 30%, y ahí entrar ellos, ¿no? Hay un chantaje, una extorsión de Podemos, según me han informado, en el Congreso para que esto se resuelva solamente si les suben a ellos la valla. Entonces, estamos ante una lucha fratricida por la reelección de ellos ya lo han conseguido, pero por la reelección de las municipalidades, porque no todos quieren volver al Parlamento. Hay mucha gente dentro del Parlamento que quiere postular a las regiones o a las alcaldías, y ellos lo que quieren es tener libre la competencia, porque un alcalde electo que es exitoso en su distrito, evidentemente le puede hacer mella a un parlamentario que acaba y que quiere postular, que ha dejado de postular en el Congreso, pero está postulando a la municipalidad o a la región. Entonces, hay una lucha ahí tremenda, casi fratricida, para poder seguir en la carrera pública. Ellos saben que o en el Parlamento, que no tiene opciones, por un Parlamento de 3% va a ser reelecto de un 3% también seguramente, pero tienen la esperanza de que pueden irse a las elecciones municipales y regionales con mayor opción. Eso es lo que está en duda. Eso es lo que está en debate en este momento. Y no creo que al final las normas que se aprueben o que se modifiquen den la solución a nada. Bien, no sé, ¿algún comentario, Juan, al respecto? Mira, la franqueza y realidad de Vitocho es magnífica, ¿no? Porque hay partidos negocios que efectivamente no quieren cambiar las reglas de juego porque quieren seguir teniendo una suerte de hegemonía electoral, ¿no? Y eso creo yo que es motivo de denuncia de parte nuestra, ¿no? Lamentablemente se está legislando en función de intereses particulares y no en función de construir un sistema de partidos. Yo creo que es una realidad que tenemos que enfrentar. Ok, bueno, con tus últimas palabras y agradeciendo a Vitocho tu valiosa opinión, llegamos al final de este programa. Se ha cumplido el tiempo establecido. Les agradezco a ambos sus comentarios, sus opiniones. Les agradecemos a ustedes, amigos, la, la permanencia en seguir conversando a este programa Plataforma Democrática, y nos despedimos entonces hasta la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Felicidades. Chao, chao. Un abrazo a los dos.